Los medios de comunicación seguimos simulando que nos importa lo que le ocurra al pueblo de Afganistán. Las apuestas es hasta cuándo nos va a importar. Si hasta mañana, hasta el viernes o hasta la semana que viene, que es más o menos el tope al que dan la mayoría de las apuestas. Y luego está el tema de por qué nos importa a los medios de comunicación. Porque más o menos a cada uno le importa si puede echarle la culpa de todo a su malo particular. Los que odian al PSOE y a don Pedro Sánchez para decir que es culpa de él. Los que odian a Estados Unidos para decir que es culpa de ellos. En este grupo, ya lo comentaba ayer, es llamativo cómo se quiere dar a entender que, por lo visto, los únicos gobernantes perversos que ha tenido Afganistán son los gobernantes que ha tenido durante la etapa en la que estuvo ocupado por las tropas aliadas. Es decir, el señor Karzai y el señor Ghazi, que han sido los dos presidentes que ha habido en Afganistán. Los únicos presidentes en cuyos mandatos hubo un cierto grado de libertad para las mujeres, podían salir a la calle, podían elegir dónde querían trabajar. La única etapa que yo sepa en la que ha habido algo de libertad de prensa, pues parece que estos dos tipos son los peores de todos. Escuchando a los analistas, son, vamos, nazis, como Hitler, decía la señora Bernabé ayer. Si lo que ha hecho el gobierno estadounidense ha sido poner como títeres a determinados crímenes de guerra de los años 90 como garantes de ese Estado de Afganistán, el problema es precisamente que la gente no va a defender ni va a dar la vida cuando llegan los talibanes por unas instituciones... Estados Unidos iniciaron su intervención en Afganistán en el año 2001, auparon al poder a toda una serie de criminales de guerra, como si fueran personajes tan conocidos como Hitler en Alemania. Pues bien, Estados Unidos aupó al poder a estos criminales de guerra, que son los que han controlado las instituciones durante todos estos años. Debe ser que los talibanes que estaban antes y después son mucho más respetuosos con los derechos humanos que los malvados nazis Karzai y Ghazi. Quien merece un reconocimiento en este último grupo es don Eduardo Garzón Espinosa, al que imagino hermano de don Alberto Garzón Espinosa. El tertuliano en Mediaset por lo menos fue suficientemente sincero para decir qué es lo que él defendía como el mejor momento de la historia de Afganistán, que era, naturalmente, el momento en el que estuvo invadido por la Unión Soviética. Edu Garzón. A mí me interesa resaltar y recordar que antes de 1992 Afganistán tenía un gobierno laico, un gobierno comunista apoyado por la Unión Soviética, en el que se mantenían y se respetaban muchas libertades civiles y religiosas. Fue precisamente Estados Unidos quien de alguna u otra forma intervino para acabar con ese régimen. Y la Unión Soviética era un país que cuidaba los derechos humanos de los afganos. Pues mira, los cuidaba mucho más que los talibanes. Venga, por favor, Eduardo, por favor. Tengo la voz un poco rara. Sí, es verdad que en aquella época no había libertad de la prensa, es verdad que en aquella época se asesinaba a líderes políticos, porque Barack Karmal no fue precisamente alguien que no aplicó la represión, pero don Eduardo Garzón tenía claro que esa era la etapa buena y, por supuesto, no culpa de la caída del comunismo a los radicales islámicos, culpa a Estados Unidos, que es el que tiene que tener la culpa de todo. Reconozco que me llama la atención que alguien tan joven como don Eduardo Garzón tenga esa veneración por el régimen soviético, porque es un discurso que si lo dice don Cayo Lara dices, bueno, pues se quedó en los 70, pero don Eduardo Garzón, que yo sepa, no vivió en los 70 como tampoco los viví yo. Por eso me llama la atención que tenga esa sinceridad de defender el régimen de la Unión Soviética, pero cada cual tiene los fetiches que quiere. Pero quizás se le pueda dar la razón en que comparado con los talibanes, los soviéticos pueden acabar siendo santos, porque las anécdotas que tenemos contadas por corresponsales sobre los talibanes son las que son. Don David Jiménez, que puede ser un pésimo director, pero ha sido de los mejores corresponsales que ha habido en la prensa, contaba anécdotas muy clarificadoras sobre cómo se las gastan los talibanes. Cuentan muchas escenas que parecen increíbles, ¿no? Claro, las prostitutas allí tienen que tener el burka puesto, ¿no? Hay una serie de reglas en las que tiene que hacerle el amor o tiene que acostarse con ella sin quitarle el burka, ¿no? Por ejemplo, cuando los talibán ejecutan a las mujeres tirándolas desde un trampolín a una piscina en la que han vaciado el agua, ¿no? Entonces, cuando se mataban, decían que habían sido culpables, ¿no? Y si sobrevivían, las llevaban al hospital y decían, no, estas son inocentes, ¿no? Aunque se haya roto todos los huesos. Y es lo que ocurre con Afganistán. Cuando escribes una novela de Afganistán, muchas veces lo que tienes que hacer es rebajar la realidad, porque es tan increíble que no te lo puedes creer. En todo caso, sobre este punto, me llama la atención de que los medios de comunicación parecen muy insistentes en señalar como único crimen de los talibanes lo muy machistas que son y que convierten a las mujeres en poco menos que mascotas que no tienen ningún derecho que no les autorice su marido, etc. Porque esto sin duda es algo horrible, pero parece
que el hecho de que degollen a hombres por ser traductores de invasores o por ser opositores políticos y no pensar como ellos, es algo que, bueno, esos son hombres, pues importa menos, ¿no? Y ya puse el ejemplo que me llamó la atención ayer y que ha llamado un poco la atención de que doña María Yapar está hablando con un traductor que está diciendo que tiene miedo de ser degollado porque un amigo suyo traductor ha sido degollado, y de repente dice, bueno, pero cuéntame, pues tus hijas no las dejan ir al colegio, ¿verdad? Miedo. Como hace un mes que uno de los intérpretes de los estadounidenses, los talibanes les han degollado en una provincia de Afganistán, en Paktika, perdón. Pero nosotros también tenemos lo mismo miedo que algún día nos van a, si nos reconozcan, nos van a degollar igual que ellos. Señor Fawad, usted tiene hijas, me ha dicho, tiene hijas chicas. ¿Teme usted que a partir de ahora las mujeres que tengan que dejar de estudiar, cuál es el futuro que les puede esperar a las mujeres de su familia? Porque claramente el titular que Occidente ha decidido que le interesa para denunciar a los talibanes es únicamente el tema de las mujeres y no tanto el tema de que a un hombre le puedan degollar. Todo esto ha coincidido con el aniversario de los horrendos atentados de agosto del año 2017 en Cataluña, la última vez que ha habido un gran atentado de terrorismo islámico en España. A favor se puede decir que estos atentados no provocaron brotes islamófobos, cosa que es de agradecer porque no creo que aporte nada a la sociedad española brotes de este tipo. La parte negativa es que el motivo parece ser porque en España cuando hay atentados terroristas culpamos a todo el mundo menos a los propios terroristas. Decimos, es culpa del gobierno Aznar por la guerra de Irak, es culpa de doña Ada Colau porque no puso los volardos, es culpa del CNI porque en el fondo el imán de Ripoll era gente suyo y no se dieron cuenta, es culpa de Estados Unidos, es culpa de Europa, es culpa de Occidente que ha fomentado el odio, es culpa del imperialismo, es culpa de Israel, es culpa de todos menos del terrorista islámico que pone la bomba, al parecer. Y esto me lleva a recordar un célebre debate que se produjo en una radio justo después de un atentado islámico sobre este tema. Todos los que predican que el Islam es una religión de paz, que es lo que se predica porque es obligado a hacerlo, yo pregunto, ¿en nombre de qué se mata? ¿Qué se dice antes de matar? ¿Dónde se radicaliza el que mata? ¿Qué libro lee el que mata y de dónde viene el que mata? ¿Y entonces, a quién mata el que mata? Porque el que mata a los musulmanes. A ver si ya entendemos esto. También no, fundamentalmente. Esta amalgama que tú haces, que es... yo no hago ninguna. ¿Sabes cuántos alemanes murieron en los campos? ¿Sabes cuántos alemanes murieron en los campos? ¿Sabes cuántos alemanes murieron en los campos de concentración? ¿Cuántos alemanes murieron en los campos de concentración? El matiz religioso haces tú. ¿Cuántos alemanes murieron en los campos de concentración? 4 millones. Es decir, ¿cuántos alemanes murieron en los campos de concentración? Eso no es el argumento. Yo no hago ninguna amalgama. Sirios, iraquíes, Carlos, kurdos... Yo creo, si puedo hablar un momentito... Está claramente estructurado... Los periféricos queremos hablar, Rubén. Está estructurado, solo digo una cosa, está estructurado claramente por Michel Houellebecq y es la islamofobia ilustrada a la que os acogéis muchos. Que se supone... Desconozco el jugador de fútbol ese que me has nombrado. A Michel Houellebecq, el jugador de fútbol. Bueno, Pero se ha tenido que esconder Houellebecq. Bueno, se ha tenido que esconder, sí, pero si es que nadie discute... se ha tenido que esconder la consecuencia de la libertad de expresión. No voy a entrar yo en la trampa de vincular lo musulmán a lo yihadista. Bueno. Y esa trampa, que es la que tejáis permanentemente... Que en el 93, mira, en el año 1993, 22 días después de llegar Clinton al poder, que no había participado en ninguna guerra, en el año 93, que el ISIS no estaba ni en el pensamiento de Mahoma, hubo un intento de tirar abajo las Torres Gemelas que se saldó con 6 muertos y 1.100 heridos. Sí. Y 1.100 heridos. Entonces, que en el 2002, a los que en Bali se pone una bomba a unos cuyo delito era beber cerveza y bailar. Ya, claro. Punto. Que si es mucho mejor decir que un musulmán es un prototerrorista. Yo no digo, es que no pongas en mi boca, yo te digo, ¿tú te crees que el velo, en qué 7 países del mundo, se ahorca o se precipita al abismo al homosexual? ¿En qué 7 países? ¿Me los puedes citar? Pero si es que ¿qué 7 países? Pero pasa una cosa, Alfonso. El velo, ¿por qué se impone en Afganistán? Porque hay unos talibanes. Por cierto, no mucho después de esta tertulia, uno de los tertulianos dejó de colaborar con aquella cadena de radio, creo. Quizá él nos pueda aclarar por qué.